Hay historias que no encontrarás en los libros, verdades ocultas tras capas de silencio y olvido, casos que desafiaron la justicia, retaron a la ciencia o simplemente nunca debieron ser contados. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más oscuros de la vida real. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Soy Manuel Fernández y esto es Expediente Sombra. Historias reales desde el lado oscuro de la verdad. En las profundidades de una tumba egipcia sellada durante más de 2000 años, apareció un objeto que no debería existir. Un objeto que, según varios ingenieros, jamás debió ser construido en aquella época. Medía apenas unos cuantos centímetros, estaba cubierto de polvo, y durante décadas nadie entendió lo que realmente era. Hasta que un ingeniero lo reconstruyó, lo lanzó al aire y ocurrió algo que no debía ocurrir. Voló. ¿Y si la humanidad descubrió los secretos del vuelo miles de años antes de los hermanos Wright? La historia que nos han contado es simple. El ser humano aprendió a volar en 1903, cuando los hermanos Wright realizaron el primer vuelo controlado en Carolina del Norte. Pero, ¿y si esta línea del tiempo está incompleta? ¿Y si civilizaciones antiguas descubrieron los secretos del vuelo miles de años antes de lo que creemos? Objetos extraños que se asemejan a aviones modernos, leyendas de carros voladores y descripciones de artefactos que surcaban los cielos aparecen en culturas separados por océanos y milenios. Hoy, con los conocimientos de la ingeniería moderna, reexaminamos estas evidencias imposibles. ¿Fueron solo producto de la imaginación o existe la posibilidad de que el ser humano antiguo dominara de alguna forma los cielos? En Expediente Sombra no afirmamos nada como verdad absoluta. Investigamos, conectamos patrones y dejamos que tú saques tus propias conclusiones. Porque algunas historias no buscan ser creídas, solo buscan ser escuchadas. El planeador de Saqqara, el objeto que no debía volar. Corría el año de 1898. Una excavación arqueológica en la tumba de Pa-di-Imen, en Saqqara, Egipto, encontró algo extraño. Entre muletos y vasijas, los arqueólogos descubrieron un pequeño objeto de madera. Lo llamaron pájaro. Lo etiquetaron simplemente como objeto 6347. Un número, como si nadie quisiera mirar demasiado de cerca. Y lo olvidaron en un cajón del Museo del Cairo durante 70 años. Algunos investigadores creen que este caso fue descartado demasiado rápido, como si ciertas preguntas nunca debieran hacerse. En 1969, el egiptólogo Khalil Mesija rebuscaba en los almacenes del museo cuando sus ojos se posaron en aquel objeto olvidado. Al observarlo con detenimiento se quedó helado. Aquello no era un pájaro. Tenía las alas completamente rectas, un ángulo de diedro perfecto para la estabilidad, y en la cola una pieza que las aves no tienen, un estabilizador vertical. Un pájaro no necesita un estabilizador vertical. Un avión sí. La arqueología tradicional insiste en que solo era un pájaro ceremonial. Pero hay un problema. Los pájaros no tienen estabilizadores verticales. Intrigado, Mesija hizo lo que ningún académico se atrevió. Construyó un modelo a escala. Lo llamó el planeador de Saqqara. Lo lanzó al aire. Y el pájaro, de 2200 años de antigüedad, se elevó en el aire y comenzó a planear. Planeó como un avión, con estabilidad, con control. Recorrió distancias que ningún pájaro de madera debería recorrer. La prueba parecía imposible, pero los resultados dejaron incómodas preguntas. La egiptología oficial reaccionó de inmediato. Dijeron que la cola vertical era un error de restauración, que en realidad era un halcón. El problema es que los halcones no tienen estabilizadores verticales. Y cuando se hacen pruebas aerodinámicas, el error vuela mejor que la mayoría de los juguetes del siglo XX. Algo no encajaba. Y entonces apareció otro caso, al otro lado del planeta.
Hablemos de los misterios del jet de oro precolombinos. En las vitrinas del Museo de Oro de Bogotá, Colombia, se exhibe una colección de pequeños objetos de oro que han desconcertado a expertos por décadas, conocidos como los pájaros de oro. Estas piezas fueron creadas por la cultura quimbaya, que floreció en la región entre el 300 y el 1500 después de Cristo. La mayoría representan animales, insectos, peces, pájaros reconocibles, pero entre ellas hay un grupo de figuras que no se parece a ningún ser vivo. Y mientras más analizaban el objeto, más extraño parecía. Estas figuras miden entre 5 y 7 centímetros. Tienen alas delta en forma de triángulo, fuselajes delgados, estabilizadores verticales. Se parecen a un avión moderno o a un transbordador espacial. No tienen patas, no tienen ojos, no tienen bocas. Cuando los arqueólogos tradicionales las catalogaron como representaciones estilizadas de insecto, muchos investigadores alternativos alzaron la voz. En la década de 1990, varios ingenieros aeronáuticos y pilotos examinaron las figuras. Su veredicto fue impactante. Los pájaros quimbaya poseen las características aerodinámicas necesarias para el vuelo. Construyeron modelos a escala, les añadieron motores y volaron. Los modelos fueron estables en el aire, controlables, aerodinámicamente perfectos, incluso sin sistemas computarizados. ¿Cómo es posible que una cultura que no conocía la rueda diseñara objetos con un conocimiento tan avanzado de la aerodinámica? Los críticos responden con una objeción incómoda. Que un objeto pueda planear no significa que sea un avión. Muchas semillas naturales planean. Pero la pregunta persiste: ¿por qué estas coincidencias funcionan tan bien en un túnel de viento? Y mientras más casos aparecían, más difícil era descartarlos como coincidencias. Y si alguna vez has escuchado una historia similar, cuéntamela en los comentarios. Vamos a hablar de las leyendas globales y el momento de quiebre. Fue entonces cuando algunos investigadores empezaron a notar algo aterrador. Las descripciones no solo eran similares, parecían hablar del mismo tipo de máquina. Alas rígidas, objetos metálicos, vehículos que descendían del cielo, como si culturas separadas por miles de kilómetros hubieran visto la misma tecnología. En China, las leyendas del emperador Huang Di, que se remontan a hace 4600 años, cuentan que fue llevado al cielo en un dragón volador metálico que expulsaba vapores. Podía transportar personas a grandes distancias. Podía alcanzar las estrellas. En Sumeria, una de las civilizaciones más antiguas, las tablillas de la lista real sumeria describen cómo los reyes antediluvianos reinaban durante decenas de miles de años y viajaban en barcos del cielo. No en carros, en barcos, como si surcaran un océano celeste. En América del Norte, la tribu Hopi conserva relatos de sus antepasados llegando a la Tierra en escudos voladores, llamados Paatubota. Podían aterrizar cerca de sus aldeas. Eran piloteados por seres de conocimiento superior. Incluso en la Biblia, el profeta Ezequiel describe un carro de Dios que descendía del cielo. Ruedas dentro de ruedas. Seres vivientes, ingenieros de la NASA han creado diagramas técnicos para descifrar su posible funcionamiento. Estas similitudes, a través de culturas separadas por océanos y miles de años, son demasiado llamativas para ignorarlas. ¿Es imaginación humana o son ecos de algo real que existió y se perdió? Porque mientras más profundo investigaban, más imposible se volvía a ignorarlo. Pero lo verdaderamente inquietante es que Egipto y Colombia no eran los únicos casos, porque algunos textos antiguos no describían símbolos, describían instrucciones. Ahora viajamos a la antigua India, y aquí es donde la historia empieza a tocar zonas incómodas. Los textos sánscritos conocidos como los Vedas, escritos hace más de 2000 años, contienen descripciones detalladas de las vimanas. No eran simples carruajes mitológicos, eran máquinas voladoras complejas, construidas con metales específicos, propulsadas por una energía llamada mercuria o rasa.
El texto de Samarangana Sutradhara dedica capítulos enteros a explicar su construcción, su funcionamiento y su uso en la guerra. Algunos textos hablaban de máquinas capaces de desaparecer en el cielo. Los vimanas podían volar a grandes alturas, desplazarse en cualquier dirección, permanecer inmóviles en el aire, volverse invisibles, capturar energía del sol. Estaban hechas de materiales que no se calentaban ni se rompían. Otras descripciones mencionaban armas tan devastadoras que varios investigadores compararon sus efectos con explosiones nucleares. El Brahmastra, un proyectil que según los textos brillaba como el fuego sin humo, cubría de ceniza a los enemigos y envejecía a los sobrevivientes, no es una flecha, no es una catapulta. Para muchos es la descripción de un dispositivo nuclear. Y que han encontrado los arqueólogos en ciudades como Mohenjo-Daro, niveles de radioactividad anormalmente altos, capas de terreno vitrificado, como si hubieran sido sometidos a un calor inimaginable. La historia oficial dice que son mitos, cuentos para asustar niños, pero los mitos no describen aleaciones de metales, no describen sistemas de propulsión, no coinciden con la física moderna. Y si los dioses que cabalgaban en estos vimanas no eran dioses y eran pilotos, hagamos un paréntesis y hablemos de la teoría del astronauta antigua. En los años 60, un escritor suizo llamado Erich von Däniken publicó un libro, Recuerdos de los dioses. Su tesis era simple y explosiva. Seres extraterrestres visitaron la Tierra en la antigüedad. Los humanos, sin marco de referencia para entender su tecnología, la interpretaron como magia o divinidad. Las vimanas serían naves reales, los dioses serían astronautas, las armas devastadoras serían tecnología láser o nuclear. La comunidad académica lo destrozó, lo llamaron hereje, charlatán, pero sus preguntas nunca fueron respondidas. Sin embargo, los críticos tienen un punto. Von Däniken a menudo saca las descripciones de su contexto cultural. Interpreta metáforas religiosas como descripciones literales. Hay otra teoría, más silenciosa, más aterradora. Una civilización humana avanzada durante la última edad de hielo, destruida por un cataclismo global. Sus supervivientes esparcieron el conocimiento por el mundo, en fragmentos, en mitos, en pequeños modelos de oro y madera. Y la tercera posibilidad, los antiguos tenían un conocimiento intuitivo de la aerodinámica. Observaron el vuelo de las aves durante miles de años. Un artesano talentoso pudo haber creado un objeto funcional por pura experimentación. 3 teorías, una pregunta incómoda. Quédate hasta el final, porque la ciencia moderna añadió leña al fuego. En 1996, un equipo alemán construyó una réplica a escala del artefacto Quimbaya. Con las proporciones exactas, lo lanzaron desde una altura. No solo planeó eficientemente, realizó maniobras acrobáticas sorprendentes. Décadas después, la tecnología moderna decidió poner a prueba el misterio. En 2018, estudiantes de ingeniería aeronáutica de Stanford hicieron algo que nadie había intentado. Escanearon los objetos en 3D. Los introdujeron en simulaciones computacionales. Pantallas negras, líneas de flujo, datos moviéndose en tiempo real. Y cuando la simulación terminó, nadie esperaba lo que apareció en la pantalla. Porque el software confirmó algo que nadie quería admitir. El objeto no solo era estable, era aerodinámicamente eficiente. Los resultados sorprendieron incluso a los ingenieros. Varios de estos objetos antiguos tenían coeficientes de sustentación sorprendentemente altos, comparables a diseños aeronáuticos modernos. Un pájaro real simulado en el mismo software dio peores resultados, porque las alas de un ave no son rígidas, se mueven, se adaptan. Pero estas figuras son rígidas, como alas de avión. Los experimentos no mienten. Alguien en algún lugar del pasado creó objetos que funcionan según principios que nosotros no descubriríamos hasta milenios después. Pero los críticos siguen insistiendo. Que algo pueda planear no significa que fuera diseñado para volar. El debate se centra en la intencionalidad. ¿Casualidad o conocimiento deliberado?
Hasta que no se encuentren artefactos a escala real o documentos técnicos, la pregunta seguirá abierta. Y hay más, mucho más. En el Museo Arqueológico de Estambul, Turquía, exhiben un objeto descubierto en Toprakale. Data del siglo III a.C. Es de bronce. Tiene diseño fuselado, alas rectas, cola vertical. Parece un avión moderno. Los arqueólogos lo llaman adorno ritual, pero su forma aerodinámica genera las mismas preguntas. En las cuevas de Altamira, España, entre las famosas pinturas de bisontes, hay una figura menos conocida, una forma alargada con lo que parecen alas fijas y una cabina central. La arqueología tradicional dice que es una representación abstracta, pero su similitud con diseños de aeronaves modernas es inquietante. En Centroamérica, los mayas dejaron figuras en el Templo de los Guerreros de Chichén Itzá, un personaje en posición de manejar controles dentro de una estructura mecánica. La cultura popular lo llama el astronauta de Palenque. Cada nuevo hallazgo añade otra pieza al mismo rompecabezas. Y mientras más casos aparecían, más difícil era descartarlos como coincidencias. Porque el problema ya no era un objeto, era el patrón. Y ahí fue cuando los investigadores empezaron a notar algo perturbador. Después de examinar toda la evidencia, nos quedamos en un terreno incómodo. No hay pruebas concluyentes de que civilizaciones antiguas dominaran el vuelo mecánico. Eso es un hecho, pero tampoco podemos descartar completamente la posibilidad. Los artefactos existen, sus propiedades aerodinámicas son reales. Las leyendas son demasiado consistentes a través de culturas separadas por océanos y miles de años. La arqueología tradicional tiene una posición sólida. No hay restos de aeronaves a escala real. No hay documentos técnicos. Muchas interpretaciones son anacrónicas. Pero esa posición deja preguntas sin respuesta. ¿Por qué tantas culturas antiguas describieron máquinas voladoras tan específicas? ¿Por qué esos diseños casuales resultan ser aerodinámicamente eficientes? Tal vez nunca existieron aviones antiguos. Tal vez todo fue coincidencias. O tal vez la humanidad olvidó algo. Porque civilizaciones separadas por océanos, por miles de años, describieron máquinas imposiblemente similares. Y eso sigue sin tener una explicación definitiva. Algunos investigadores creen que estos casos fueron descartados demasiado rápido, como si ciertas preguntas nunca debieron hacerse, como si la historia oficial tuviera zonas prohibidas. No estamos diciendo que los antiguos volaran, estamos diciendo que hay un patrón arqueológico que nadie logra explicar completamente. Y los patrones en el mundo del misterio siempre significan algo. Mientras estos objetos permanecen encerrados en vitrinas oscuras alrededor del mundo, el debate continúa. Cada nuevo avance en aerodinámica nos da nuevas herramientas para mirar el pasado con nuevos ojos. Quizá algún día un descubrimiento arqueológico revolucionario nos dará la respuesta definitiva. Hasta entonces, los aviadores antiguos seguirán desafiando nuestra comprensión de la historia, recordándonos que el pasado todavía guarda secretos. Porque si estos objetos realmente eran solo símbolos, entonces la historia acaba aquí. Pero si no lo eran, entonces el pasado de la humanidad podría ser muy diferente a lo que nos enseñaron. Porque si la humanidad realmente olvidó una tecnología antigua, entonces quizá no estamos descubriendo el futuro. Tal vez solo estamos recordando el pasado. Porque si civilizaciones antiguas realmente comprendieron el vuelo, entonces una de las mayores preguntas ya no sería quién construyó estas máquinas, sino quién decidió que el mundo debía olvidarlas. ¿Y qué más? Desapareció junto con ellas. Si este contenido te llegó, compártelo con alguien más. Déjanos tu comentario, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo hace posible que sigamos explorando estas historias. Esto fue Expediente Sombra. Mi nombre es Manuel Fernández. Nos escuchamos en el próximo episodio desde otra sombra. Muchas gracias.